hoy quiero contarte o hablar un poco sobre mis comienzos en este mundo más espiritual, energético y esotérico. Voy a tratar de ser como concisa. Todos tenemos como un día o una situación o una época o algo que pasa en nuestras vidas que nos hace como movernos a este mundo. No nos tenemos que olvidar que nosotros aparte de ser humanos, seres humanos, ¿no? Seres materiales de estar viviendo en esta experiencia terrenal y material, ya somos seres espirituales, porque tenemos nuestro propio espíritu dentro, o bueno, como lo querramos visualizar. Ya somos seres espirituales, viviendo una experiencia, ¿sí? O, bueno, reencarnados en esta vida material y terrenal. Ahora, nosotros cuando reencarnamos es como que eso nos olvidamos, ¿sí? Como que pasa a la parte más inconsciente y cuando estamos acá reencarnados cuesta como traerlo, esta parte más espiritual y más energética o esta gran conexión que solemos tener con nosotros mismos. Entonces nos van pasando situaciones que nos van empujando, si ese es nuestro propósito, ¿no? Nos van empujando como a este mundo más desde la conciencia, más energético, más espiritual, ¿sí? Más de quizás acompañar también con herramientas holísticas. Todos tenemos, la mayoría tenemos como ese. Y mayormente esta experiencia o esta situación que nos pasa en nuestra vida no es cómoda. Generalmente pasa algo que no nos gusta, que nos duele, que nos da tristeza o estamos demasiado enojados o situaciones donde nos sacan de esta comodidad terrenal en la que estamos. Y no estoy hablando de cuestiones materiales de dinero, sino que de nuestra vida que venimos lineales, que venimos como dormidos, ¿sí? O de cierta manera. Entonces, como nos saca de eso, ¿sí? Nuestra vida, uy, algo está pasando. Entonces, y generalmente o principalmente incomoda. Esto, obviamente, nos va a empujar a tratar de encontrarnos con nosotros mismos y a volver a esa conexión espiritual con la que, nada, fuimos creados originalmente. Entonces, quizás queremos, ¿no? Empezar a conectar con herramientas y, o con espacios más espirituales y más energéticos. A mí personalmente lo que me pasó, la verdad que siempre tuve como una atracción a todo este mundo, pero en mi vida no lo veía posible por mi entorno, por la familia y por un montón de cuestiones que en ese momento como que me gustaban, pero como no las podía decir o no me sentía cómoda para comunicar lo que a mí me gustaba. Y era todo este mundo. Yo sabía que no podíamos, no podía hacer lo que estaba haciendo. Había algo en mí que me decía, hay algo más de toda esta experiencia que vos estás viviendo, hay algo más. Y yo después con los años, obviamente, pude recordar que hay una parte mía de cuando era niña que me pasaban cosas y que yo no las entendía. Entonces, esta cosita, esta lucecita espiritual, esta señal, esta mínima señal, me acompañó desde siempre. Me tuvieron que pasar cosas hasta que yo le di bola a esto, hasta que lo pude mirar. En esta oportunidad no voy a hacer como un recorrido desde que soy niña o desde que o de cuestiones que me pasaban cuando yo era chica, sino más bien desde cuando hice el clic. Yo estuve viviendo en otra ciudad, me había ido a estudiar una carrera muy terrenal, lo voy a decir. Estaba estudiando agronomía, estaba estudiando una licenciatura en gestión de empresas agropecuarias. Andaba ahí en el barro, entre el maíz y entre animales y cosas. Y a mí ya hace años igual me pasaban cosas raras en mi cuerpo, ¿sí? Porque en mi caso fue eso el clic, mi cuerpo físico. Mi cuerpo físico me decía absolutamente todo y yo no le daba bola. Cuando estaba en esta otra ciudad estudiando, empecé a somatizar demasiado. Yo toda mi vida somaticé, pero fue como un extremo. Entonces empecé a tener muchos problemas en mi cuerpo, muchos síntomas
que al final no tenían como una explicación. Empecé a tener problemas para comer, o sea, para alimentarme. Yo no podía comer ni tomar nada porque me inflamaba, pero muy zarpado desde la boca del estómago, toda la panza así, parecía embarazada, era horrible. Y obviamente me sentía muy incómoda porque me sentía mal. Tenía muchas náuseas, tenía muchos problemas digestivos, em, mucho problemas respecto al estómago, ¿sí? A los intestinos y al estómago en sí. Y empecé a tener mucho dolor de cabeza. Yo siempre tuve dolor de cabeza, ¿no? Esto que dije al principio, yo siempre somaticé. Pero cuando estaba allá, empecé a tener demasiados dolores de cabeza. Y llegué a tener un mes completo, o sea, todos los días, 30 días con migraña. Yo todos los días me despertaba con dolor de cabeza. Me despertaba ya, así. ¿Y qué hacía? Pastillas, medicamentos. Porque cuando uno no es consciente, tapa con cosas externas. Obviamente yo no solamente tomaba medicamentos, o sea, analgésicos para que me calmen el dolor, tomaba mucho Reliberan, bueno, voy a tirar nombres y no sé si lo puedo decir, pero tomaba muchas cuestiones, omeprazol, años tomando omeprazol, todo para el estómago, todo para la cabeza, todo para mis dolores físicos que tenía. Y a la vez tapaba, obviamente, esto con cuestiones más vinculares y también con salidas, ¿no? Yo salía mucho, tomaba obviamente socialmente y esa era como mi forma de, bueno, ocultar lo que me estaba pasando. Pero al último ya no había nada que me ayude a tapar eso que a mí me pasaba. Yo tomaba cualquier tipo de alcohol y me caía muy mal. Tenía como, a veces no tomaba mucho, pero tenía como resacas muy prolongadas, ¿no? Al otro día me sentía muy mal y por más que yo haya tomado, no sé, un vaso, una lata, dos latas, no tomaba mucho en exceso, pero igual al otro día me levantaba como muy mal, muchos dolores, mucho malestar en mi cuerpo. Había algo que ya no lo podía seguir sosteniendo. Obviamente, lo primero que hice fue ir al médico, que esto yo siempre lo recomiendo, no solo para mí, a mí me cuesta mucho ir al médico, pero bueno, cuando tengo que ir voy. Y también se lo recomiendo mucho a mis consultantes, sobre todo a las personas que se hacen Reiki. Está todo bien que elijamos, ¿no? Herramientas holísticas y energéticas, pero esta parte terrenal nuestra también debemos como atenderla. Así que en mi caso empecé a ir a los médicos, obviamente, a gastroenterólogos para que, bueno, por si era celíaca, por si era intolerante a la lactosa, por si tenía algún tipo de bacteria en mi cuerpo, que me estaba como trayendo todos estos síntomas de no poder alimentarme, de no poder ni siquiera tomar agua. O sea, yo tomaba un trago de agua y me inflamaba. Era una cosa que no se podía entender. Me hice todos mis estudios, claramente todo me salió bien, me hice ecografía, me hice un montón de cosas y el mismo gastroenterólogo me dice, me pregunta en la consulta cuando yo le llevé todos los resultados, me dice, ¿vos sos muy nerviosa? Y yo, ¿qué? Ah, no, claramente en mi mente no existía eso porque yo soy una persona muy tranquila. Si alguien me conoce desde de toda la vida o desde hace muchos años sabe que yo soy muy tranquila para la afuera, claramente, ¿no? Entonces, eh, todas esas cosas pasaban hacia adentro, hacia lo interior. Entonces, descartamos cosas, ¿sí? Del estómago, o sea, cosas médicas. Y con el tema de los dolores de cabeza, fui obviamente al neurólogo, me hice tomografía, me hice un montón de cosas. Conclusión, descartado todo los, todas las cuestiones médicas. Descartamos porque no tenía nada físico o médico, como se quiere decir, ¿sí? Me hice todos los estudios, todos negativos. No tenía absolutamente nada. Esto es como un resumen de unas cosas puntuales, pero yo después siempre tenía dolor de algo, la espalda, el cuello, el todo, ¿sí? Todo siempre algo me dolía. Entonces dijimos, bueno, si no es algo médico, entonces otra cosa. Está somatizando, ¿sí? O es algo más emocional. Y claramente era algo más emocional.
comencé a acercarme un poco más a las energías, a los espacios holísticos. Y lo primero que hice fue empezar a hacerme Reiki, ¿sí? Con una persona. Iba, me hacía mis sesiones, bueno, salían cosas, me armonizaba, me empecé a hacer limpiezas, me empecé a como a, bueno, a ocupar un poco más de esta parte emocional y de la parte energética o más espiritual, digamos. Obviamente, por ahí era. No digo que esta sea la solución para todo el mundo. Obviamente yo quería arrancar con la parte médica, pero a veces puede pasar que lo que nos pasa, lo que nos está sucediendo, no es algo físico. Lo físico es lo último, es el último eslabón. Es a lo que a nosotros le damos bola en realidad. Porque estoy días, meses, semanas, años con un síntoma y es ahí a donde nosotros realmente le prestamos atención, porque nos incomoda y porque personalmente tener un dolor de cabeza, tener migrañas y yo he llegado a tener neuralgia, no me puedo levantar de la cama, es algo incapacitante, entonces eh, ahí es donde terminás realmente dándole bola posta a esto y sabés que hay algo más, ¿sí? Porque obviamente descartás lo médico, entonces sabés que, bueno, si no es médico, es otra cosa, es algo emocional, es algo energético, es algo que trasciende un poco. Mi primer paso fue hacerme sesiones de Reiki con una persona y empezar como a alinearme y a volver a mí. Obviamente no fue la única sesión que yo tomé, sino que me hice barras, me hice como varias cosas, me hice limpiezas, corte de lazo, un montón de cosas, rituales, siempre como que intentaba o probaba varias cosas. Con el tiempo, la persona que a mí me hacía Reiki, la reikista, me ofreció iniciarme en Reiki. Yo dije que sí. Fue, creo que, la mejor decisión que pude haber tomado hacia mí misma, hacia mi cuidado, o sea, conscientemente, así que creo que fue una de las cosas una de las decisiones más acertadas en mi vida. Iniciarme en Reiki fue algo maravilloso, fue grandioso. Obviamente yo con el tiempo fui aprendiendo un montón de cosas, porque también me tengo que conocer a mí misma, tengo que ver mi energía, tengo que saber cuándo sí, cuándo no, un montón de cosas que trae cuando vos aprendes una herramienta y empezás en este camino de autoconocimiento. Pero el Reiki fue y es, creo que de las herramientas que yo más honro, que yo más admiro, que yo más elijo también, porque no solo me ayudó a mí con estos dolores y con estas cuestiones más desde el síntoma, sino que me ayudó a ayudar. Creo que eso fue lo más grandioso, poder ayudar a otras personas en base a mi experiencia porque a mí me ayudó. Entonces, si a mí me ayudó, yo también puedo ayudar a otras personas con esta herramienta. Me parece fantástico y grandioso y hermoso poder eh, acceder a esto. Entonces, el Reiki es mi top uno de herramientas más hermosas que puedo tener yo, ¿sí? No solo para mí misma, sino también para ayudarte a vos o a quien esté del otro lado o a quien se haya hecho alguna vez, haya atendido conmigo, se haya hecho alguna sesión de Reiki. Creo que es una de las herramientas más hermosas que puede existir de la espiritualidad o de lo energético o de lo holístico. Después, como buena señora que tiene luna en Géminis, yo no me quedé ahí tranquila. Yo tenía que seguir estudiando. La próxima herramienta que yo aprendí, que yo incorporé en mi vida, fue tarot. Creo que yo ya me había leído hace años el tarot, me habían leído con cartas españolas, fue muy loco porque yo aprendí a leer Rider, pero la bruja que me leyó, digo bruja porque hacía un montón de cosas, a mí me enseñó cómo a hacerme limpiezas también, baños y demás, y ella leía con cartas españolas, una bruja muchos años, y leía con estas cartas que a mí wow, yo decía, pero esto la gente lo usa para jugar al truco, ¿no? Acá en Argentina se usa para jugar al truco y esta señora me está leyendo mi energía y mis cosas con estas cartas. Fue grandioso también, fue hermoso. Y yo quise aprender con esas cartas a escondidas, porque no lo podía decir, no lo podía contar.
me daba mucha vergüenza aparte que alguien sepa que yo estaba con eso y mi familia ni hablar, yo no le quería decir absolutamente a nadie. Tenía un mazo de cartas, imprimí como los significados, no lo pude aprender obviamente sola, así que lo dejé, lo descarté. Pero en 2019, sí, fines de 2019, mi mamá siempre ha sido como el canal, así que si estás viendo esto, mami, yo te amo. Mi mamá ha sido como el canal de un montón de cosas en mi vida. Perdón. A veces uno no se da cuenta, pero hay mucho de nuestra vida que nos va alineando a donde tenemos que ir. Hay mucho de nuestra vida, de nuestras decisiones y de nuestras cosas y de lo que vamos adquiriendo en nuestra vida o el camino que vamos tomando, que no solo nos pertenece y no solo es una decisión nuestra, sino que hay mucho alrededor que se mueve por nuestro bienestar. Que no solo somos nosotros, no solo tenemos a nuestros guías, que yo los amo porque yo la claridad y la conciencia que tengo hoy es gracias a ellos y a su acompañamiento, sino también a todos estos sucesos terrenales que pasan en nuestra vida como personas, como vínculos y como situaciones que van pasando y que no son coincidencia. No es algo del azar esto. Esto se va armando una red en la vida. No me quiero ir por las ramas, pero me pareció importante porque me emocioné mucho. Porque mi mamá fue un canal y fue una persona que fue tejiendo un montón de cosas en mi vida y que hoy yo estoy acá, en este día, acá, grabando esto y en este momento de mi vida, porque ella tejió muchas cosas. Ya sea que hayan sido consciente o inconscientemente, no importa. Ella tejió muchas cosas. En 2019, más o menos fin de año, creo, no me acuerdo exactamente, pero fue antes de la pandemia, mi mamá me dice, mira esta cuenta, seguila. X. Yo todavía no, más allá de que me había iniciado en Reiki, no tenía como tanto conocimiento y no seguía como muchas personas y muchas guías. No tenía como, bueno, sí, como para ver. Y mi mamá viene y me dice, seguí esta cuenta. Una cuenta que enseñaba tarot, una cuenta que tenía una tienda que vendía cosas. Yo, puff, mi mente, nada. Quedé fascinada en ese momento. ¿Qué hice? Me compré un libro de, de tarot para aprender tarot. No tenía mazo, no tenía nada, pero me compré el libro. Llega 2020, tenía un viaje con mi mamá y con otra persona, con mi prima, con una de mis primas. Teníamos un viaje las tres. Nos íbamos a Brasil en febrero 2020. Nos fuimos, yo andaba con el libro, me lo llevé, pero no tenía mi mazo. Entonces, a la vuelta, yo le digo a mi mamá, bueno, me voy a comprar un mazo para poder aprender. Esto todo autodidacta porque yo todavía no conocía a nadie que me pueda enseñar. Llegamos a Argentina, volvemos a Argentina, me compro el mazo, vuelvo a mi casa y pum, pandemia, encerrados. Yo soy de Chubut y vivo en la zona de la costa, pero me fui a la cordillera y me quedé varada en la cordillera porque me fui un lunes a la cordillera y el viernes decretaron pandemia, todos encerrados. Pero tenía mi mazo y tenía mi libro. Entonces, nada, me quedé ahí porque supuestamente, ¿se acuerdan? Que iba a ser poco tiempo y terminó siendo meses encerrados. Entonces, mi mamá viene un día, otra vez mi mamá, y me dice, mira esta cuenta. Fue la persona que me enseñó tarot, ¿sí? Que yo le empecé a seguir. Y mi mamá me dice, ¿te gusta? ¿Te copa? Sí, le dije yo. Tengo que aprender tarot. No puedo aprender sola porque me está costando como no encontrar ahí un caminito. Y me dice, mira, esta persona está dando cursos grabados. Así que mi mamá me los regala, me regala arcanos mayores y arcanos menores.
Y bueno, y ahí empezó todo mi camino desde el tarot, porque después hice un curso profesional, bueno, empecé a leer mucho más. Fue increíble, increíble. Mi mamá haciendo canal de un montón de cosas, así que, por otro lado, después de aprender tarot, primero Reiki, después tarot, hacer toda esta cuestión de autoconocimiento, ir usando estas herramientas no solo para mí, sino, bueno, empecé como a leerle a otras personas, empecé a hacerle Reiki a otras personas. Había en mí algo que todavía me hacía ruido y que era la parte mediúmnica en mí. Entonces, mi mamá, otra vez, mamá haciendo canal, me regala seminarios de una persona que enseñaba o traía información mediúmnica para las personas que, bueno, sentían como el llamado de la mediumnidad y que, bueno, no solamente sentían el llamado, sino que querrían como entender lo que sucedía. Y a mí me pasa eso. A mí me pasaban muchas cosas mediúmnicas que las quería entender. Y bueno, y ahí entendí como toda esta parte más mediúmnica. Empecé obviamente a trabajar en mí, a hacer un montón de cosas y etcétera. Y luego a mí algo me llamaba mucho la atención de la astrología, claramente, ¿no? Una gran herramienta de autoconocimiento. Así que empecé ahí, hice la formación de astrología, me recibí de astróloga y acá estoy. Ese es como mi paso, mi currículum respecto a este mundo. Lo que me llevó a este mundo más espiritual, más energético, más holístico, fue esta cuestión de mirarme a mí misma porque tenía síntomas físicos que no tenían explicación. Básicamente fue por eso. Pero una vez que yo abrí la puerta a este mundo, ¿sí? Espacio hermoso que tenemos de herramientas, sentí que tenía que aprender todo y quería saber todo. Hasta que un día dije, bueno, basta, no puedes estar aprendiendo todo de todo, ¿sí? Ya está. Sabes Reiki, sabes tarot, sabes astrología, ordenaste tu mediumnidad. Es hora de esto de ponerlo al servicio también. Más allá de que ya lo venía haciendo, pero había algo que todavía como que no se ordenaba en cuanto a ayudar a las personas. Así que creo que toda mi experiencia y todas las personas que pasaron, que estuvieron en mi vida y que me ayudaron a mí, siento que eso también fue como el catalizador a que yo quiera dedicarme también a esto. Así que bueno, ese fue como un poco el proceso, el que yo viví respecto a esto. Y, y que hoy en día a mí la verdad que yo me emociono y me toca algo porque esto ya lo compartí yo, pero esto de llorar y de emocionarse para mí no era posible en mi vida. No había lugar. Y una de las cosas que más me ha costado en mi trabajo evolutivo es poder conectar con mis emociones conmigo misma. Y todas estas herramientas, cada una desde su lugar, desde su energía, me ha ayudado mucho a poder conectar con eso, a poder conectar conmigo misma, a poder conectar con mis emociones y con esta parte más sensible que soy, porque lo soy. Soy sensible, aunque toda mi vida en 30 años lo negué, y que esto va a otro capítulo claramente, pero yo no podía hacerlo, no me lo podía permitir. Yo tenía que ser de cierta manera para poder ser elegida. Y acá lo voy a dejar porque me gustaría poder ampliar más de esto porque yo sé que a muchas personas esto le va a resonar. Nosotros crecemos y creemos que tenemos que ser de cierta manera para poder encajar, cuando en realidad nuestro ser es diferente y es perfecto como es. Si llegaste hasta acá, si me escuchaste, te agradezco. Espero que resuenes con esto. Esto fue como un mini resumen. Traté de hacerlo lo más conciso posible, pero fue un mini resumen de cómo llegué a todo este mundo y de cómo hoy elegí estar al servicio de esto también y de ustedes. De que pueda poner mis herramientas, mi cuerpo, mi energía para poder ayudarlos también a ustedes. Así que no te olvides darle like a este video, suscribirte a mi canal para poder recibir más de esta información y nos vemos en un próximo video. Gracias, gracias, gracias por estar acá.